Bienvenidos al programa Una Vindicación de la Verdad, un podcast del Legado Bautista Confesional en el que contemplamos las verdades bíblicas de la primera confesión bautista de fe de Londres. Esta confesión fue redactada y publicada en 1644 y luego editada y publicada en 1646 por un grupo de 7 iglesias locales que se identificaban con la fe reformada y ortodoxa de la iglesia cristiana, pero que diferían en asuntos relacionados con la eclesiología y su entendimiento de la teología pactual. Acompáñanos a contemplar las verdades bíblicas de la primera confesión bautista de fe de Londres. Exposición y reflexiones en el artículo 1. El artículo 1 de la Primera Confesión Bautista de Fe de Londres de 1646 dice así: El Señor nuestro Dios es un solo Dios, cuya subsistencia está en Él mismo, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie más que por Él mismo, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, quien es en sí mismo santísimo, infinito en todos los sentidos, en grandeza, sabiduría, poder, amor, es misericordiosísimo y clementísimo, longanísimo y abundantísimo en bondad y verdad, quien da existencia, movimiento y preservación a todas las criaturas. La Primera Confesión Bautista de Fe de Londres, siguiendo la tradición reformada de otras confesiones, comienza con la doctrina de Dios. Como notamos anteriormente, esta confesión no pretende ser original, sino evidenciar un alto compromiso con la fe sostenida por la Iglesia y confesada en otros documentos y escritos importantes de la época de la post-reforma. Antes de hacer una breve exposición de este artículo, quiero invitarte a que consideres 3 observaciones importantes en él. La primera observación: el carácter pastoral y personal de este artículo. Considera la frase con la que comienza el artículo: el Señor nuestro Dios. Esta frase es parte de las ediciones que se hicieron en la publicación de 1646. La publicación de 1644 no comienza con esta frase, sino que el artículo 1 tiene más una forma de introducción doctrinal y toma prestada la forma de la confesión veraz, empezando la declaración con un «que», lo cual se repite al comienzo de los 3 primeros artículos de la edición de 1644. Como bien ha observado el Dr. Renihan, este «que» debe ser suplementado con la palabra «creemos que» o «confesamos que». Escucha cómo comienza el artículo 1 de la confesión de 1644. Que Dios, como es en sí mismo, no puede ser comprendido por nadie más que por Él mismo y habita en la luz inaccesible, que ningún ojo puede alcanzar, a quien nadie ha visto jamás ni puede ver. En la edición de la Primera Confesión de 1646, toma una forma más cálida y personal, empezando el artículo sobre quién es Dios con la expresión el Señor nuestro Dios. En otras palabras, no solo confiesa la existencia de Dios y su incomprensibilidad, sino que afirma que este Dios incomprensible, infinito, trascendente, es mi Dios, nuestro Dios. Estas palabras convierten esta declaración teológica fundamental en una declaración personal, pastoral y pactual. Los editores de la Segunda Confesión Bautista de Fe de Londres tomaron esta misma frase para introducir el capítulo con respecto a Dios en esa confesión, que es el capítulo 2, párrafo 1. El uso de la frase «el Señor nuestro Dios» nos recuerda por lo menos 2 cosas. Primero, que Dios quiso revelarse a nosotros con un propósito pactual, relacional, que Él ha revelado su carácter y sus perfecciones para que esta revelación se convierta en un refugio para los que creen. A Él correrá el justo y no será avergonzado. Nahum 1:7. Esta revelación es el tesoro más grande que tiene su pueblo.
la base segura para los días de ansiedad y de conflicto, la roca sobre la cual nosotros podemos poner nuestros pies. Pero una segunda cosa es que esto debería ser un recordatorio del propósito de nuestra teología. Incluso en aquella que involucra los misterios más grandes de la existencia y el ser de Dios, aún ahí, el propósito de la teología siempre es crecer en nuestra devoción y amor por el Señor. Por eso confesamos el Señor nuestro Dios. Pero hay una segunda observación que quiero compartir contigo, y eso es la estructura que tiene este artículo. Este artículo empieza expresando la unicidad de Dios o la declaración bíblica de que no hay más que un solo Dios verdadero. Luego, siguiendo con la teología cristiana clásica, se presentan los atributos de Dios desde una perspectiva negativa o la vía negativa, es decir, lo que Dios no es, y luego desde la vía de la eminencia, es decir, lo que Dios es en un grado infinitamente superior al hombre. Finalmente, el artículo nos presenta a Dios en su relación con todo lo que Él ha creado. Si lo comparamos con la Segunda Confesión Bautista de Fe de Londres, el artículo 1 de esta confesión de 1646 confiesa lo que la Segunda Confesión de Londres confiesa en los párrafos 1 y 2 del capítulo 2. Pero déjame hacer una tercera observación. Hay abundantes textos de prueba en este artículo. El artículo 1 tiene 13 textos de prueba que van articulando la estructura de este artículo. Y por cierto, estos 13 textos son textos clásicos que han sido utilizados ampliamente por diferentes teólogos para exponer y afirmar esta doctrina bíblica. Ahora sí, permíteme hacer una breve exposición de este artículo. En primer lugar, la unicidad de Dios y sus atributos negativos. Después de afirmar este artículo que Dios es nuestro Dios, la primera afirmación que hace es que Dios es un solo Dios. La unicidad de Dios es la declaración bíblica de que no hay más que un solo Dios verdadero. Esta es una verdad bíblica que puede ser encontrada en diferentes lugares de la Escritura. Primera de Corintios 8:6. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Isaías 44:6. Así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 46:9. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Esta verdad de que solo hay un solo Dios es aparentemente muy evidente, pero tiene implicaciones importantes. Si solo hay un Dios verdadero, entonces Él debe ser de una categoría diferente a todo lo que Él ha creado. Si todo lo creado debe su existencia a su Creador, entonces el Dios que creó todo no debe su existencia a nadie más, sino a Él mismo. Él es autoexistente, o, en términos de este artículo, su subsistencia está en Él mismo. Si la existencia de Dios está en Él mismo, y por lo tanto declaramos que Él no es igual ni está en la misma categoría que todo lo que Él ha creado, entonces Él no puede ser comprendido por nadie, pues todo lo creado es finito y Él es infinito en su ser y perfección. Finitum non capax infiniti. Lo finito es incapaz de lo infinito. Es decir, lo infinito es incapaz de captar, comprender o recibir lo que es infinito. Esta es la doctrina bíblica de la incomprensibilidad de Dios. El artículo confiesa esta verdad diciendo que la esencia de Dios no puede ser comprendida por nadie más que por Él mismo. Por tanto, esto no significa que Dios no pueda ser conocido, sino que nuestro conocimiento de Dios, aunque es verdadero,
está limitado a nuestra capacidad y por lo tanto siempre será en un lenguaje acomodado. Nuestro conocimiento de Dios es real, pero en términos de criatura, para que sus criaturas puedan conocerlo. Escucha las palabras de William Ames, el autor de la médula de la Sagrada Teología. Dios, tal como es en sí mismo, solo puede ser comprendido por sí mismo. Tal como se nos ha revelado, se le concibe, por así decirlo, por la espalda, no por el rostro. Porque las cosas que pertenecen a Dios se explican necesariamente a la manera humana. Esa manera de hablar en estos asuntos se llama frecuentemente antropopatheia, es decir, una figura que atribuye a Dios cosas que son propias de los hombres, como los afectos, los sentidos o los miembros humanos. Porque también se explican según nuestra medida, según la capacidad del hombre. Por lo tanto, muchas cosas se hablan de Dios según nuestro modo de concebirlas, más que según su naturaleza. Por el hecho de esta realidad, los teólogos han buscado confesar quién es Dios por medio de un lenguaje cuidadoso con el que pretenden hacer esta distinción. La Iglesia cristiana ha utilizado diferentes maneras de confesar los atributos de Dios, y una de esas formas es la vía de la eminencia y la vía positiva. Richard Muller nos dice que la vía eminentiae o vía de la eminencia es el método para la derivación positiva de los atributos divinos mediante la elevación de los atributos de las cosas en el orden finito, en particular los atributos espirituales en los seres humanos al orden de lo infinito. Así, por ejemplo, dice él, el poder se convierte en omnipotencia y la sabiduría en omnisciencia. Esta manera de hablar de los atributos de Dios se hace evidente en los atributos en superlativo que aparecen en el artículo 1. Y estos atributos son santísimo, misericordiosísimo, clementísimo, longanísimo, abundantísimo. Estos atributos los consideraremos en un momento más. Pero la otra forma de confesar los atributos de Dios es por medio de la vía negativa, también denominada vía negationis. Consideremos una vez más lo que nos dice Richard Muller sobre esta vía negationis. Es un método para definir o identificar los atributos divinos mediante la negación de los atributos del orden finito. Así, las criaturas son mensurables, mutables y finitas, y Dios es inconmensurable o inmenso, inmutable e infinito. Además, las criaturas son complejas y temporales, pero Dios es simple y eterno. Esta forma, la vía negativa, también aparece en el artículo 1 de nuestra confesión con las palabras y los conceptos teológicos de incomprensibilidad, inmortalidad e infinitud. Como el hombre no puede describir a Dios ni entender la anchura ni extensión de su ser, entonces lo único que le queda es compararlo con la criatura y confesar que Dios no es como nosotros. Nosotros somos finitos, mortales, medibles, pero Dios es infinito, inmortal, inconmensurable. No obstante, ¿es correcto que los hombres procuremos confesar a Dios así, en forma de atributos? La respuesta es sí, pues Dios se ha revelado para que los hombres le conozcan. Sin embargo, se debe ser siempre cuidadoso de no creer que el lenguaje y las imágenes que se presentan en nuestra mente por causa del lenguaje que usamos llegan a satisfacer o a explicar completamente a Dios, pues Él no es como nosotros. Escucha las útiles palabras de William Ames al respecto. Ahora bien, como esta esencia no puede ser suficientemente comprendida por nosotros a partir de un solo acto, es explicada por nosotros como si fuera múltiple, es decir, por muchos atributos. Se llaman atributos porque se dice que se atribuyen a Dios, en lugar de estar propiamente en Él. Esto si se toman como suenan las palabras. Estos atributos de Dios son un acto purísimo y simple. De ahí que la naturaleza de los atributos divinos
puede explicarse correctamente por estas proposiciones como con otras tantas consecuencias o conclusiones. Lo que para nosotros son atributos, en Él son perfecciones de su única e inmutable esencia divina. Describamos brevemente estos atributos negativos de Dios. Infinito. Infinito significa que Dios no está limitado por nada, y eso tanto en contraste con el tiempo como con el espacio. Infinitud no es una infinitud de cantidad o extensión, es decir, no significa que Dios es grandísimo o que su extensión es inmensa, sino una infinitud definida por la ausencia de límites. Y de ahí la importancia de hablar de Dios como espíritu. Es importante para nosotros entender que esta infinitud no es un atributo aislado, sino una propiedad de la esencia divina que se extiende a todos y cada uno de los atributos divinos. El artículo 1 de la Confesión de 1646 dice que Dios es infinito en todos los sentidos, en grandeza, sabiduría, poder, amor. Entonces, cuando la infinitud de Dios es conectada con su sabiduría, se llama omnisciencia. Cuando está conectada a su poder, se llama omnipotencia. Cuando está conectada a su extensión, se llama omnipresencia. La infinitud de Dios nos recuerda que Él no puede ser descrito en términos medibles o finitos. Inmortalidad. Aunque la inmortalidad puede ser dicha de todos los seres espirituales como los ángeles y los hombres, la inmortalidad absoluta, es decir, la vida absoluta, no contingente, autoexistente y necesaria, solo pertenece a Dios. Esta inmortalidad de Dios es vida absoluta porque Él es la vida misma. La vida obtiene vida a partir de Él. Pero también esta inmortalidad es no contingente, porque no está sujeta a ningún orden ni obtiene su vida a partir de nadie más. Por eso también se dice que es autoexistente. Pero se añade que esta inmortalidad es necesaria, porque Él es el primer y más importante ser, de quien se deriva toda existencia. Además, como Müller ha observado, la inmortalidad de Dios puede argumentarse en términos de la inmaterialidad o espiritualidad, pero también de la simplicidad de Dios, porque Dios como espíritu no está sujeto a la disolución y como espíritu absoluto e infinito no pertenece, como los espíritus finitos, al orden contingente. En otras palabras, si pensamos en la simplicidad de Dios, Dios no puede morir porque la muerte es separación y Dios no puede ser dividido en partes. Esto nos lleva a considerar brevemente entonces, en segundo lugar, los atributos eminentes de Dios. El artículo también dice: el Señor nuestro Dios es un solo Dios, quien es en sí mismo santísimo, misericordiosísimo y clementísimo, longanísimo y abundantísimo en bondad y verdad. Como vimos, esta vía de la eminencia es el intento por confesar quién es Dios por medio de compararlo con el hombre y ver en él de manera perfecta e infinita lo que en el hombre es de manera básica e imperfecta. Así, lo santo se convierte en santísimo, lo misericordioso en misericordiosísimo, lo clemente se convierte en clementísimo, lo paciente en longanísimo y lo abundante en abundantísimo. Esta forma de confesar los atributos de Dios nos vuelve a recordar que Dios no es como nosotros, pues Él es infinito y majestuoso, y entre Él y nosotros hay una distancia infinita. Los 5 atributos de Dios por la vía de la eminencia, confesados en el artículo 1 de la Confesión de 1646, pueden agruparse en 2. Por un lado, la santidad y justicia de Dios, y por el otro lado, la misericordia y clemencia de Dios. Consideremos en primer lugar los atributos de santidad y justicia que están resumidos en la palabra
santísimo. Como sabemos, santidad o santo significa separado o puesto al lado. Esta palabra tiene dos connotaciones muy importantes cuando tratan con Dios. La primera tiene que ver con excelencia moral y cuando se aplica a la relación de Dios con el hombre, la santidad de Dios significa que Él es la fuente perfecta de todo lo bueno, correcto y perfecto. Y en ese sentido, Dios está separado del hombre. Él es perfecto en santidad moral. La segunda connotación tiene que ver con diferenciación o distinción. Cuando decimos que Dios es santo, afirmamos que Él está separado de su creación, que Él y la creación pertenecen a dos categorías diferentes. En este sentido, Dios es santo porque es diferente a nosotros, separado y distanciado de nosotros por sus excelencias y su gloria. Stephen Charnock, el puritano cuyo trabajo influenció a los bautistas particulares grandemente, lo dijo de la siguiente manera. Comentando sobre la pregunta ¿quién es como tú, Señor, entre los dioses?, que aparece en Éxodo 15:11, él dice lo siguiente. Las interrogaciones son, en la Escritura, las afirmaciones o negaciones más fuertes. Se trata aquí de una fuerte afirmación de la incomparabilidad de Dios y de una fuerte negación del valor de todas las criaturas para ser compañeros con Él en los grados de su excelencia. Es una preferencia de Dios ante todas las criaturas en santidad, a la que la pureza de las criaturas no es más que una sombra. Los ángeles se cubren el rostro cuando lo adoran en sus perfecciones particulares. Escucha también las palabras del profeta Isaías, en Isaías 43:15. Yo soy el Señor, vuestro santo, el Creador de Israel, vuestro Rey. El hombre puede ciertamente caminar en santidad, pero solamente Dios es santísimo. La santidad de Dios es un recordatorio de su perfecta justicia que demanda perfección moral. Su santidad nos hace postrarnos ante Él en adoración, pero con temor también, porque después de todo, ¿quién podría estar ante su presencia sin ser destruido por su perfecta justicia? Este artículo de la confesión, inmediatamente después de presentarnos la santidad de Dios y su justicia a través del atributo santísimo, ahora la confesión nos habla de los atributos de misericordia y clemencia. Y estos son misericordiosísimo, clementísimo, longanísimo, abundantísimo en bondad y verdad. La confesión aquí toma el lenguaje glorioso de Éxodo 34, 6 y 7, en donde encontramos el autorretrato de Dios, en donde Él se presenta como un Dios de misericordia y clemencia. Escucha lo que dice Éxodo 34, 6 y 7. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Dios es abundantísimo en bondad, y toda bondad que los hombres puedan dar encuentra su fuente en el manantial perfecto de la bondad que es Dios. Sin embargo, Dios no recibe el ser bondadoso de nada fuera del mismo, sino que Él lo es de sí mismo. Él es la fuente de toda bondad. Y lo mismo podemos decir de la misericordia, de la clemencia o de la paciencia. El hombre ciertamente disfruta de estos atributos, pero solo Dios los posee en un sentido absoluto. Él es el Dios de misericordia. Y así, la confesión presenta los atributos de Dios perfectamente equilibrados de la forma en la que Dios los quiso revelar. Él es santo y misericordioso, justo pero paciente. Así es como Dios quiere ser conocido
y así es como nosotros debemos confesarlo. Finalmente, el artículo termina hablando de la relación de Dios con aquello que Él creó. El artículo dice: el Señor nuestro Dios es un solo Dios, quien da existencia, movimiento y preservación a todas las criaturas. Claramente, el lenguaje que se toma aquí en la confesión viene de la palabra de Dios. La confesión da como textos de prueba dos pasajes para esta parte del artículo. Hechos 17:28, que dice: porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Este Dios infinito en su ser y perfecciones es el Dios de quien proviene la vida, la preservación y el propósito de todo lo que ha sido creado. El confesarlo como dueño y Señor de todo lo creado nos obliga entonces a tener que conceder el hecho de que Él tiene autoridad sobre todo lo que existe, y todo lo que existe encuentra su sentido y propósito solamente en Él. Este es el Dios glorioso que nosotros confesamos. Qué alegría y qué esperanza es saber que este Dios es el Señor nuestro Dios, el Dios de su pueblo, el Dios al cual podemos correr y en el que encuentra en nuestros corazones su propósito, su esperanza y su hogar. Gracias por escuchar Una Vindicación de la Verdad, un podcast de Legado Bautista Confesional. Anhelamos que este programa sea de bendición y ayuda en el proceso de redescubrir nuestra maravillosa fe confesional. Para más información sobre nuestra editorial y nuestros libros, visita nuestra página web www.legadobautistaconfesional.com. Que la gracia del Señor sea contigo.